Muy buenas tardes, yo soy Luciani Festa, fundadora del Instituto Shalem, y les doy la más cordial bienvenida a esta entrevista. Como deben saber, este año la Pascua Cristiana se celebrará el mes de abril, un tiempo especialmente significativo para la reflexión sobre la figura de Jesús. Así que hoy tenemos el honor de compartir espacio nuevamente con el doctor Adolfo Reutemann, una de las máximas autoridades en el estudio de la Biblia hebrea, el judaísmo del Segundo Templo y los rollos del Mar Muerto. Su trayectoria académica y su aporte a la investigación bíblica contemporánea lo convierte en una referencia imprescindible para quienes buscan la comprensión histórica y crítica de los textos fundacionales. En esta entrevista hablaremos sobre el seminario del Jesús de la historia al Jesús de la cruz, una propuesta académica que invita a reflexionar desde el rigor textual e histórico sobre la figura de Jesús en su contexto original y los procesos interpretativos que dieron forma a su comprensión posterior. A lo largo de esta entrevista, el doctor Reutemann, aquí presente, nos compartirá el enfoque del seminario, sus temas principales y la relevancia de este tipo de estudio en el panorama actual. Bienvenido, Adolfo, ¿cómo estás? Gracias, Lucy, y es un gusto estar aquí presente contigo. Como siempre es un honor tenerte y bueno, tenemos unas preguntas preparadas para que la gente pueda entender un poquito mejor de qué se trata este seminario. Así que sin más, quiero preguntarte, Adolfo, tu visita a la Ciudad de México coincide justamente con la cercanía de la Pascua Cristiana. ¿Por qué en este momento resulta especialmente significativo para reflexionar sobre la figura de Jesús? Porque cuando estuve pensando precisamente en las fechas en que yo iba a visitar la Ciudad de México en los marcos de mi gira, en donde yo disertaré en distintas instituciones, y consideré la posibilidad de poder brindar un masterclass sobre el tema, aprovechando precisamente esta visita y los tiempos, pensé qué cosa mejor sería que hablar sobre la figura de Jesús, precisamente cuando la Pascua cristiana coincide también con la Pascua judía, con el Pesaj. Y como nosotros sabemos, uno de los mensajes centrales del Instituto Shalem, que tengo el honor de ser el director académico del instituto, es promover el diálogo interreligioso, eh, precisamente la posibilidad de poder explorar la figura de Jesús el judío en los marcos de la historia y ver cómo se va transformando esta figura en el Jesús de la cruz, que termina siendo la piedra fundamental de ese edificio, que es la civilización cristiana. Qué mejor que hacerlo en la Ciudad de México. Perfecto, me encanta la idea. Bueno, entonces, ¿por qué consideras que volver a las raíces históricas de Jesús sigue siendo una tarea relevante en pleno siglo XXI? Mira, a veces en mis cursos, cuando estudio textos o temas históricos, eh, yo utilizo la imagen de lo que llamamos el tel arqueológico. Es decir, al igual que en un sitio arqueológico, el arqueólogo, cuando empieza a excavar, empieza por la capa obviamente más tardía, y a medida que va excavando, va descendiendo en el tiempo. De alguna manera también en temas tan complejos como es en este caso la figura de Jesús, también me parece que es una imagen muy relevante para entender nuestra presente situación como hombres del siglo XXI, porque todos nosotros somos el resultado de miles de años de civilización, de interpretaciones, de resignificados que se le fueron agregando a figuras tan centrales en la historia de la humanidad como Jesús. Y por eso llega un momento que el Jesús original, ese Jesús de la historia, está enterrado debajo de capas de siglos de resignificación. Y entonces me pareció que un masterclass como la propuesta que yo hice sería un buen marco para poder ahora excavar en la figura de Jesús
tratando de llegar a las raíces mismas de su figura en el contexto del judaísmo intertestamentario, y más precisamente del siglo primero de nuestra era, y poder entonces, por medio, en algunos casos, de la arqueología, en caso de que ella realmente tenga alguna información relevante, o por ejemplo, uno de los módulos en los que voy a tratar en el seminario va a ser Jesús a la luz de los rollos del Mar Muerto, y ver, por ejemplo, de qué manera documentos de la época pueden también echar luz sobre la figura del Jesús histórico. Y a partir de ahí, entonces empezar a avanzar en la construcción de esa figura y cómo fue tomando nuevos significados ya en lo que llamamos a partir del Jesús de la cruz. Muy bien. Adolfo, esta siguiente pregunta es importante para el público. Cuando hablamos del Jesús histórico, el Jesús de la historia y el Jesús de la cruz, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Por qué es Bueno, importante distinguir entre ambos? porque eh, es cierto, es una cuestión muy sensible, ¿sí? El hombre de fe, cuando lee sobre la figura de Jesús en las Escrituras, eh, entiende que el texto refleja precisamente lo que sucedió, es decir, al Jesús verdadero, sus palabras son las palabras que testimonian las Escrituras, y por lo tanto no debería haber ninguna diferencia entre ambos. Pero como voy a mostrar en el seminario, esa lectura de las Escrituras fue realmente puesta en duda a fines del siglo XIX, cuando empezó a desarrollarse la idea de que en realidad el Jesús del cual hablan las Escrituras nunca existió y en realidad fue un mito. Y luego entonces empezó una discusión legítima hasta dónde las Escrituras, que obviamente fueron escritas por hombres de fe, y que ellos ya presentaban una interpretación o resignificación de la figura de Jesús, reflejaba al personaje histórico que está detrás de las Escrituras, incluso suponiendo que realmente haya existido. Pero la pregunta, y es legítima, es si acaso las Escrituras reflejan a esa figura histórica. Una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos del Jesús de las Escrituras, tenemos que tener en cuenta que no hay un solo Jesús. Las propias Escrituras presentan distintas imágenes de Jesús. Jesús el Mesías davídico, Jesús el Hijo del Hombre, Jesús el sumo sacerdote de la estirpe de Melquisedec, Jesús el Logos encarnado. Hay muchos Jesús. Y por lo tanto, eso invita a tratar de entender de una manera desapasionada y no comprometida con la fe, de ver qué es lo que sucede precisamente en los textos y qué podemos a partir de esos textos que ya presentan una interpretación cristológica de Jesús, si podemos de todas maneras recuperar a ese personaje histórico antes de que haya sido resignificado. Y obviamente el momento crucial de esa resignificación fue la crucifixión de Jesús y, por lo menos como afirma la fe, su resurrección, que es cuando cambia toda la manera de reinterpretarse la figura del Jesús histórico. Y por lo tanto, lo que pretendo en ese seminario es darle a las personas, a los participantes, recursos para poder distinguir estas sutilezas que son propias del mundo académico, dado que desde la cátedra y no desde el púlpito voy a tratar de presentar la figura de Jesús. Como pueden ver, es sumamente importante este seminario para entender esta figura. Y bueno, según el temario del seminario, Adolfo, sabemos que trabajarás no solo con el Nuevo Testamento, sino también con las fuentes extrabíblicas. ¿Qué aportan textos como los rollos del Mar Muerto o Flavio Josefo a la comprensión de Jesús, del personaje de Jesús?
Bueno, vos me pedís en un minuto que resuma mi seminario, ¿no? Pero lo que puedo decir es lo siguiente, cada una de las fuentes nos va a iluminar a este fenómeno que llamamos Jesús desde distintos ángulos. Por ejemplo, el caso de Josefo. Josefo en Antigüedades Judías, una de las obras monumentales del gran historiador y exégeta judío Flavio Josefo, segunda mitad del siglo I de nuestra era, en el libro 18, hace referencia precisamente a la figura de Jesús. Y este texto tiene una importancia capital cuando hablamos del Jesús histórico y se lo conoce en la literatura como el Testamentum Flavianum. En latín, es decir, el testimonio de Flavio, obviamente, sobre Jesús. Sin embargo, hay un pequeño problema, y no es poca cosa. Ellos no vivieron en la misma época. Claro, Es decir, Jesús pertenece a la primera mitad del siglo I de nuestra era. Josefo vive en la segunda mitad del siglo I. Es decir, que a diferencia de otros personajes históricos con los cuales Josefo habló y tuvo interacción, sea como el general Vespasiano, el futuro emperador de Roma, o Tito, el general que destruye Jerusalén, en el caso de Jesús, él no lo conoció, él solamente oyó historias sobre Jesús. Y entonces tenemos aquí un testimonio indirecto sobre la figura de Jesús. No solamente eso. Otra de las cosas que voy a explorar en el seminario es que nosotros tenemos, obviamente, manuscritos de la obra de Flavio Josefo, y resulta ser que la tradición occidental de los manuscritos es diferente a la tradición oriental de los manuscritos. ok, Y entonces vamos a ver que cuando decimos Josefo escribió sobre Jesús, la pregunta es, ¿cuál de las versiones? ¿Y qué podemos aprender de las diferencias textuales? Que otra vez, esto expande todos los días en el mundo académico. Por eso es probable que muchas de las personas que participan y participarán en este seminario seguramente se cruzaron con el tema del testimonio de Josefo, pero no entraron en estos pruritos académicos. Y la función mía, o como yo la entiendo, es precisamente como la de un pedagogo en la antigua Grecia clásica, es llevarlos de la mano, conducirlos por este enjambre de fuentes y de argumentaciones para poder entender en última instancia estas fuentes. claro. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de los rollos del Mar Muerto. Indirectamente va a ser una oportunidad donde voy a poder hablar algo de los rollos, que obviamente es un tema muy cercano a mí, pero lo importante es que a pesar de que los rollos del Mar Muerto no hacen ninguna referencia directa o expresa a la figura de Jesús, por rara paradoja, hoy en los estudios de los orígenes del cristianismo y de la iglesia no nos podemos mover si no es con los rollos del Mar Muerto. Y voy a tratar de explicar esa paradoja, porque uno pensaría que si los rollos no hablan sobre Jesús, por lo tanto son irrelevantes para el tema. Y precisamente es todo lo contrario. Y entonces voy a traer ejemplos de distintos tipos, desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de las expresiones, desde el punto de vista de los géneros literarios, en donde voy a tratar de mostrar cómo el aporte de los rollos es crucial para poder precisamente evaluar la historicidad de historias sobre Jesús, sus palabras y sus acciones en el Nuevo Testamento. Adolfo, sabemos que conceptos como Mesías, el Hijo de Dios, el segundo Adán, hablaste un poquito de esto anteriormente, sumo sacerdote, logos, forman parte del pensamiento colectivo cristiano. ¿Cómo y cuándo surgen estas ideas? Bueno, es exactamente lo que nosotros vamos a ver en el seminario. Estas ideas, obviamente que no nacen en un vacío cultural, sino que son emergentes de una realidad cultural, religiosa, social, que se da en el judaísmo de esa época que hay que recordar es lo que llamamos la época greco-romana, una época de una civilización global
que incluye muchos pueblos, muchas ideas, muchas religiones, y todos esos elementos se van a combinar en, en estos desarrollos teológicos que va a sufrir la figura de Jesús. Por cierto, creo que también le va a interesar al público que además de textos, eh, yo decidí que en un día tan denso, porque obviamente estar 6 horas estudiando sobre estos temas no es un concierto de Taylor Swift, ¿sí? Entonces dije, ¿cómo puedo de todas maneras mantener la atención de la gente? Y decidí que al final de este seminario, el último módulo no va a tratar de textos, sino sobre imágenes. Wow. Y voy a desarrollar un tema que en sí mismo justificaría todo el seminario, y es cómo los primeros cristianos, en las primeras generaciones, cómo imaginaron a Jesús. Es decir, cualquiera de nosotros, ¿qué nos daría para tener una imagen JPEG de Jesús, ¿no? Hoy, por ejemplo, nuestro mundo no es tanto un mundo textual, sino un mundo visual. Sí. Y por eso me pareció interesante en sí mismo ver cómo lo que llamamos en la disciplina de la historia del arte, el arte paleocristiano o el arte cristiano antiguo, cómo ellos imaginaron la figura de Jesús. Es decir, los cristianos no solamente tuvieron que desarrollar una literatura, como es, por ejemplo, lo que terminó siendo el Nuevo Testamento, luego los apócrifos cristianos, no solamente una teología, por medio de la cual trataron de entender, decodificar los significados de Jesús, sino también trataron de imaginarlo visualmente. Y es muy interesante cómo ideas, a veces muy sofisticadas, muy abstractas, empezaron a tomar cuerpo por medio de las imágenes. Y como bien sabes, una imagen eh, eh, es más convincente que 1000 palabras. Sí, así es. Y, y entonces también en el curso, precisamente al final, cuando todos ya estén cansados, ¿sí? Vamos a desarrollar esa parte que creo que va a ser un muy buen complemento al resto de los módulos que desarrollaré en el seminario. Bien, entonces dirías que, ¿qué nos puede decir más bien? ¿Qué se lleva una persona que asiste a este seminario más allá de la información académica? Entonces ya nos dijiste ahorita sobre el arte, sobre las imágenes. No sé si por ahí contesta un poco la pregunta o tienes algo más que agregar. No, sí, yo entiendo lo que decís. Yo diría lo siguiente, mira, hoy vivimos en un mundo saturados de información. Incluso a veces nos preguntamos, ¿para qué necesitamos ir a una conferencia o ir a la cátedra si no simplemente tomamos ChatGPT o inteligencia artificial o escribir simplemente en Google un concepto y aparece una enorme cantidad de material, artículos, videos sobre el tema? Pero ¿cuál es el problema? La persona que se expone a esos materiales, ¿cómo sabe qué materiales son espurios y qué materiales son valiosos? ¿Cómo, por ejemplo, integrar la información? Porque no es simplemente conocer los datos, es cómo poder elaborar los datos para presentar una imagen coherente. Y en este caso, ninguno de los recursos que mencioné antes son capaces de hacerlo. En este caso no digo que mi presentación es la única posible, pero lo que yo pretendo en realidad, y vuelvo a usar la imagen del pedagogo, en la Atenas clásica, el pedagogo era una persona que tenía por función tomar al niño de la mano y llevarlo a la escuela. Es decir, era el que lo guiaba. Y de alguna manera me veo en ese sentido como el clásico pedagogo. Es decir, es tomar al público de la mano, no desde la altanería y la soberbia, sino simplemente porque me adelanté en la lectura de los materiales, porque los años me dieron experiencia de haber estudiado con grandes investigadores que me enseñaron a mí cómo pensar los temas.
Y en este caso lo que quiero es compartirlo con el público para que cuando salga del seminario no se quede simplemente con las palabras mías, sino que vaya a los escaparates, que compre los libros, que vea los videos, pero entonces ahora va a tener por lo menos criterios para decidir qué materiales le son útiles para entender precisamente la figura tan compleja de Jesús. Muy bien. Adolfo, muchas personas sienten que ese tipo de seminario requiere conocimientos previos. ¿Es necesario tener formación académica para poder participar de ese seminario? No, no, y te lo digo porque la primera vez que yo entré a un aula tenía 17 años. Significa que ya van más de 50 años enseñando. Y la verdad que, como te podés imaginar, le he enseñado a todo tipo de personas. Y Sí, también a las piedras yo le puedo enseñar. Y en ese sentido, entonces, yo no espero entrar a una clase con un público no especializado y simplemente que ellos hagan el esfuerzo de entenderme a mí. Por el contrario, mi obligación como pedagogo es bajar a la tierra y enseñarle a la gente los temas, hablándole lo que decimos en Israel a la altura de los ojos. Por lo tanto, para mí es un gran desafío, no menos que el tenerle que hablar a colegas míos, cuando en ese sentido todo lo que yo sé ellos también lo saben, y por lo tanto podemos hacer un intercambio fructífero de teorías o de interpretaciones. En este caso yo veo como un desafío todavía mucho más grande poder ayudar a la gente a entender estos temas realmente complejos, y te puedo decir que muchas veces mi mayor satisfacción no es recibir aplausos al final, sino ver el brillo de los ojos. Yo veo a la gente cuando le veo los ojos y veo cómo los empieza a abrir porque veo que entienden algo que no habían entendido antes. Y esa es la mayor satisfacción, porque en última instancia la sabiduría es lo que nos permite crecer y madurar, no solamente en el conocimiento, sino también en la fe. totalmente, totalmente. Ahora, para quienes dudan, Adolfo, aquí una recomendación de tu parte. Para aquellos que dudan entre la modalidad presencial y online, ¿qué puedes decirles sobre la experiencia de cada formato para ayudarlos a... Bueno, Bueno, en este caso, obviamente, cuando pensamos aprovechar mi visita a México, lo que me pareció muy obvio es llevarlo a cabo de manera presencial, porque a pesar de que vivimos hoy en un mundo virtual, a pesar de que ahora mismo estamos haciendo esta entrevista cuando vos te encontrás en Cancún y yo me encuentro ahora en Israel, nada puede reemplazar el contacto humano, nada. Y obviamente, para ver esos ojos, para ver la reacción de la gente, para sentir la atmósfera, uno tiene que estar con gente. Y entonces me pareció que la posibilidad de llevar a cabo un seminario presencial era también dar la posibilidad a muchos de mis seguidores, no solamente por medio del instituto, sino también de mi canal de YouTube, que es, por cierto, muchos de ellos son mexicanos, darle la posibilidad de que nos encontremos, no solamente para que ellos me puedan ver a mí, sino que para que yo los pueda ver a ellos. También. ¿Sí? Es decir, en este caso estamos hablando de un contacto absolutamente humano, mucha gente que me escribe, que incluso me dice que me sigue, y a mí me gustaría también conocer a esas personas. Por lo, y eso es lo único que creo como que la gran ventaja de que sea precisamente presencial, el estar con la persona, el dialogar con esa persona. Porque además hay que recordar que no van a ser 6 horas absolutas de clase. Ah, Hay momentos de break, hay momentos de café, en donde obviamente seres humanos aprovechan ese momento para dialogar y para preguntar y para oír, y eso se puede hacer solamente en un contexto presencial. Pero cuando pensamos que si fuera solamente presencial, sería negarle la posibilidad de tanta otra gente
de México, pero que obviamente no son de Ciudad de México, y de otros países de América Latina. Seguidores que tengo en los Estados Unidos, tengo en Colombia, en Argentina, en Perú, en Brasil. Entonces, ¿por qué ellos van a perder esa oportunidad? Y Exacto. entonces, de ahí nació la idea de la posibilidad online, pero lo que sí hay que tener en cuenta, que tanto para unos como para otros, el evento va a estar grabado. Así es. Por lo tanto, yo entiendo que ese material va a estar también a disposición de ellos y van a poder volver a oír y ver ese masterclass durante un tiempo. Significa que no es simplemente el evento mismo, sino la posibilidad de acceder a ese evento en otras oportunidades para poder asimilar la información. Perfecto. Adolfo, en una frase, ¿por qué no deberían perderse este seminario, ya sea online o presencial? Porque por lo menos puedo decir que para mí es un evento excepcional. Nunca he dado un masterclass de esta manera. Es decir, algunos de los temas fueron tratados en otros marcos, pero nunca de una manera tan precisa y, digamos, construida, en donde como si fueran las piezas de un rompecabezas. Y Claro. entonces creo que en lo personal para mí es un evento histórico y creo que también por ahí para la gente espero que sea vivido de esa manera, como un evento histórico. Totalmente. Bueno, para todos los que nos están acompañando, los invito a ser parte de este momento histórico y profundamente simbólico que nos permitirá adentrarnos a uno de los temas más fascinantes del estudio bíblico y del origen, por supuesto, del cristianismo. El tránsito del Jesús de la historia al Jesús de la cruz. Les recuerdo, y eso es muy importante, que este seminario será intensivo de 6 horas que se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a partir de las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, de manera presencial en la Universidad ORT para quienes se encuentran en la Ciudad de México y en modalidad online para aquellos que nos acompañan desde otras ciudades o países. A través del código QR que ustedes están viendo en pantalla, podrán acceder al link con toda la información del seminario y el link también para las inscripciones. Aprovecho también esta oportunidad, Adolfo, para agradecer al rector de la Universidad ORT, el doctor Moisés Salinas Kleitman, por brindarnos el espacio para la realización de este seminario y, por supuesto, a ti, Adolfo, por continuar desarrollando proyectos académicos junto al Instituto Chalet. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti y no sé si quieras agregar algo más. De mi parte ¿Eh? sería todo. No, lo único que sí venía muy apropiado el agradecimiento a Ort y fue precisamente la casa, la Universidad Ort, en donde tuve el privilegio de recibir mi tercer doctorado honoris causa en ocasión de mi visita como profesor visitante en el Colegio de México el año pasado en Ciudad de México. Así que me parece como que todas las piezas se encontraron el Instituto Shalem, mi persona, la tuya y la Universidad Ort, y espero que realmente sea un gran evento que de alguna manera signifique ese gran deseo que todos nosotros tenemos, que en una época tan dura, tan difícil, con tanta oscuridad, especialmente en esta región del mundo, podamos estar hablando de un encuentro, de un diálogo. Y Sí, qué mejor que hacerlo en derredor de una figura tan excepcional como Jesús a las puertas de las Pascuas judías y de las Pascuas cristianas. así es. Bueno, Adolfo, nuevamente muchas gracias. Gracias a todos por ver esta entrevista y los esperamos en el seminario. Muchas gracias. Adiós.